Este es el aula virtual y nuestra materia está con el nombre de metodología de la programación. ¿Ahí? ¿Se ve ahí? Okay. Metodología de la programación. En nuestra clase de hoy, que es la tercera creo, la tercera clase, la primera clase fue solamente teoría, ¿verdad? No había nada práctico, entonces yo le incluí un video que no es nuestro, pero solamente para contarle para contarle la historia del Linux. Como Unix Linux tiene mucho que ver con el lenguaje C, entonces habla un poco de la historia de eso. En la segunda clase hicimos algunos algoritmos que estaban en el material y la continuación de ese material es la clase del 27, que fue la semana pasada. Y en esta semana tenemos nuevo material que está acá dentro de la carpeta, que es el que le entregué en la hoja, que es este laboratorio que está acá, ¿ok? Y la próxima clase yo les traigo a ustedes todo resuelto de ese laboratorio y como no vamos a terminar evidentemente hoy, yo les voy a ir mostrando las otras partes que faltan de ese algoritmo, ¿ok? Ahí bajé el laboratorio, que es el mismo que ustedes tienen aquí en la hoja. Si a alguno les falta en la hoja, acá hay más. ¿Cómo era el código para la rayita? 2 ampersand. No. Ese sería la rayita vertical, ¿verdad? La armazón. Para hacer el OR no me empiezo a ver. ¿OR cómo se hace, profe? 2 ampersand o la palabra OR. Sí, pero ¿cómo se hace en el teclado? Escribí OR nomás directamente, OR y AND, más fácil. Es lo que yo hice, pero después Bueno, voy a empezar a hacer con ustedes. Vamos a elegir una aplicación de tipo consola. Le damos siguiente, va a ser C++. Y el proyecto se va a llamar... el proyecto se va a llamar 1, porque es el primero. Y ahí crea el proyecto, ¿ok? Dentro de Source, le hago doble clic, selecciono el main y acá tengo mi código principal. Le coloco la librería. La primera librería que vamos a utilizar es la de IOStream, que es la que maneja el teclado y la pantalla. Esa es la primera. En el caso de Python no tiene esa librería porque es automático el proceso de la lectura del teclado y de la pantalla. En el caso del lenguaje C hay que incluir eso. Como estamos en C++, esta librería se llama IOStream. Si estamos en el lenguaje C directo, se llama stdio.h. Ok. En el caso del lenguaje C++, tenemos que incluir, que ya viene ya preparado, el IOStream, que es como más o menos cadena de caracteres de entrada y salida. Entonces, eso es lo que hace. Después viene esta palabra reservada que dice using namespace std, y es para no escribir cada rato que vamos a escribir en la pantalla y a leer algo de la pantalla, para no escribir esto que voy a poner acá, que es básicamente std 4 puntos, code, que es para imprimir, y std 4 puntos, sin, que es para leer, ¿ok? Para no escribir esto n veces, entonces para solamente utilizar code y sin, entonces colocamos esta línea. Entonces acuérdense, usen esta línea si no quieren colocar std 4 puntos code. Cuando tienen pocas líneas, esto no les va a molestar. Pero imagínense que tengan 20 líneas, cada rato std 4 puntos.
Y si, ¿Es un caso en donde estaría bueno no usar? cuando es corto tu programa y sabes que vas a tener solamente una o dos líneas. A ver, pero es cuestión de gustos. Pero mientras menos tengamos que escribir, más, primero es más didáctico mirar algo que es mucho más corto visualmente. Imagínense, el lenguaje C, como en otros lenguajes, tiene su sintaxis que se va indentando hacia la derecha. Cuando ustedes ponen un if y luego ponen otro if y luego le ponen otro if, entonces se va todito, se va para la derecha. Entonces leer eso es complicado. Imagínense que tengan que poner std, ¿no? Se va a ir todo para la derecha. Entonces leer de esa forma es muy complicado. Hay lenguajes que tienen su estructura más homogénea y no cambia tanto la indentación. Pero para que ustedes hagan un buen código, se acostumbra a indentar. Imagínense que empieza aquí en la esquina y cuando encuentran una función, esto ya está con tab, ya se le agrega tab acá, entonces ya tiene una indentación a la derecha. Y si van escribiendo más códigos, todo se va para la derecha. Entonces, para que no sea tan largo, entonces le ponen el namespace std para que las entradas y las salidas puedan escribirse más corto. Bueno, ok. ¿Y qué dice nuestro programa? Nuestro problema dice leer un número y después preguntar eso que está aquí. ¿Está bien? Y vamos a ir haciendo por parte de esto, ¿verdad? Si quieren colocar variable global, lo van a colocar fuera de esta función main, que es la función principal. Pero si quieren que sea interno a esto, entonces vamos a colocarle ahí dentro. Es una cuestión de gustos, porque acá solamente tenemos una función que es la main. Cuando tengamos más funciones, entonces vamos a decidir si queremos que sea global o local. En este caso vamos a definir una variable entera. Vamos a llamarle NRE, ¿verdad? De número. Ahí. A cada línea que termina le tienen que agregar un punto y coma. A ese número le pueden asignar 0. Entonces crean esa variable que es de tipo entero. Crean esa variable de tipo entero. La variable se llama número y tiene asignado un valor 0. Puede ser un valor indeterminado al inicio. Entonces un valor indeterminado sería así. No está asignado a nada. Pero le pueden asignar algún valor indeterminado que todavía no está asignado. Todavía no tiene ningún valor. Eso podés leer, pero es cualquier valor, no está un valor. En este caso, como nosotros vamos a leer y vamos a asignar directamente, entonces esto podríamos omitir. Pero para acostumbrarse, entonces podemos hacer de esta forma, ¿verdad? Pero ya está de más. Ya está de más porque ahora vamos a leer ese número. Para gente que viene de otros lenguajes, ¿verdad? Y nunca vio los tipos de datos, hay lenguajes que asignan automáticamente los tipos de datos y se va acomodando conforme vos vas asignando los valores. Por ejemplo, si a una variable vos creas y le asignás una cadena de caracteres, esa variable se comporta como cadena de caracteres, ¿okay? Y de repente en tu código vos le cambias ese valor y le agregas en vez de asignarle una cadena de caracteres, le cambias por un número y él acepta. Dinámicamente él se va acomodando al tipo de datos. PHP, creo que Python también, ¿verdad? Son de ese tipo de lenguajes que se adaptan, ¿verdad? Pero son lenguajes de cuarta generación para arriba. Los lenguajes son los lenguajes C, son de tercera generación. Y la mayoría de los lenguajes que están en esa época, ¿verdad? De tercera generación, como cuando se creó el lenguaje, la memoria RAM era muy restringida, entonces se definían los tipos de datos. Entonces exige eso. Previamente, cuando vamos a usar una variable, tenemos que crear esa variable y definir con un tipo de datos. Por eso, lo primero que tenemos que saber es qué variable vamos a usar. En este caso va a ser número y definir de tipo entero. Los tipos enteros son valores negativos y positivos, pero no aceptan coma. Después están los valores flotantes que se denominan float, que son valores que aceptan coma.
Después están los formatos double, que son también con comas, pero son más grandes, ¿verdad? Para formato científico y otras cosas, ¿verdad? Y matemáticos. ¿Hasta cuándo No sé, no entramos en eso porque vamos a entrar mucho en detalle. Lo que pasa es que eso varía de cada compilador a cada compilador, ¿verdad? Como hay diferentes versiones de C, eso depende de cada versión. De repente podemos ver, lo que estamos usando es el GNU en C, y podemos ver en internet cuánto es lo que ocupa para los puntos flotantes de tipo float, lo que son de eso. Pero para tipo consola, lo que estamos viendo. Okay. Y después están los formatos de caracteres que en el lenguaje C estándar se denominan char, pero como tenemos estos string, acá las cadenas de caracteres son cadenas de caracteres como en los otros lenguajes que aceptan en realidad muchos caracteres. La diferencia entre el lenguaje C y el C++ es exactamente esa cadena de caracteres que no tiene el lenguaje C. En el lenguaje C se trabaja con vectores o se trabaja con punteros, que es asignaciones de memoria, memorias así contiguas que se ubican dentro de la memoria. Y en el caso del lenguaje C++, él automáticamente ya ubica eso, pero te maneja como una cadena de caracteres, por eso le denominan string. Ok. Bueno, entonces definimos el número y vamos a continuar, ok. Primero vamos a leer un número. Dice, lee un número y averigua lo siguiente: si el número es mayor a 100 y menor a 150. Y fíjense que en la mayoría de los casos están estas ayudas para poder ubicarnos. Número mayor a 100 y menor a 150. Y vamos a escribir con if. Si el número es mayor a 100 y número menor a 150. Este y como es en inglés and, puede hacer así, ¿verdad? O si no, puede ser dos ampersand. Ahí. Ustedes eligen. En el lenguaje C estándar se usaba así. O sea, si ustedes ven así en un material, ven en internet, eso está bien, ¿verdad? Pero actualmente le agregaron esto. ¿Está bien? Los dos son válidos. ¿Cuál quieren usar ustedes? Cualquiera, ¿verdad? Ok. Así, and. Se van a recordar que ese es and, ¿verdad? Ok. Y si queremos definir un bloque son estas llaves. Estas llaves indican el inicio y fin de ese bloque. Y acá vamos a colocar un code. Un code de esta forma. ¿Qué vamos a poner acá? Es mayor a 100. O pongan mayor a 100 y menor a 150. Y le agregan esto indica la dirección hacia dónde va, ¿ok? Esto indica la dirección hacia dónde va. Como en realidad está apuntando hacia code, significa que está apuntando hacia la salida. Y hacia la salida, ¿qué elementos tenemos? Lo más básico, el monitor. Puede ser monitor, impresora o algún otro dispositivo. Vamos a ver después que esa salida también puede ser un archivo. Entonces, la dirección hacia donde indica esto significa que es hacia la salida, está apuntando hacia el code, ¿ok? Y ahí ponemos número mayor a 100 y menor a 150. Y en L le es un enter. Baja una línea. Ok. Pero aquí me faltó algo. ¿Qué me faltó? Yo no sé qué número estoy leyendo, ¿está?
Solo asigné 0 ahí, ¿verdad? Entonces, antes de eso, tengo que leer el número. Y acá puedo poner en un code, así, entre comillitas, ingrese número, 2 puntos, dejo un espacio, punto y coma, y aquí debajo leo en esa variable sin, y la flechita cambia de dirección. Apunta, ¿hacia qué apunta la flechita? Hacia la variable. Nuestra variable se llama NRO. Ahí está. Ok. ¿Se dan cuenta que el sin y el code es corto ahí? Ok. Si no coloco esta línea, entonces acá tengo que poner std code. std. Esto pueden llevar acá también si les es más fácil. Bueno. Ahí ya leo el número y pregunto, ¿ok? Pueden borrar esto, que él siempre pone el código. Acá tengo mi if. Pueden hacer esto. Ahí está. Y me voy por las otras preguntas que están ahí. Las otras preguntas que están ahí debajo. Ok. Acuérdense que esto puede ser 2 ampersand o la palabra and. Y pueden usar or para o. O pueden usar el símbolo de pipe que no a veces cuesta encontrar en el teclado. ¿Pipe es la barra, verdad? Sí, son 2 barras verticales. ¿Cómo se llama? Pipe se llama. Sí, pipe. Exactamente. Lo que pasa es que este lenguaje es derivado del lenguaje Unix, y en el lenguaje Unix se puede ejecutar un comando detrás de un comando y se genera, se concatena eso y se llama tubo, eso, como un tubo. Bueno, vamos a dejar nomás así con el ampersand. Okay. Esta primera ya está, y ahora vamos a por la segunda. Que el número esté comprendido entre el intervalo menos 100 hasta 100, dice. Entonces, podemos copiar esto. Dice que tiene que ser mayor a menos 100 y estar entre menos 100 y 100, dice, así creo que dice, ¿verdad? El número está comprendido entre el intervalo 100 y menos 100 y 100, ¿ok? Solo que aquí me falta algo. Acá yo le puse mayor y va a ser 101, menos 101. O va a ser menos 99, quiero decir. Lo que le falta es el símbolo de igual aquí. Para que incluya el menos 100 y 100, ¿se entiende eso, verdad? Ok. Para que pueda incluir eso. Okay. Profe, Sí. y no se puede hacer, por ejemplo, if menos 100 menor o igual a el número menor o igual a 100. Así, todo uno. Hacen un cálculo. Sí, debe poner el and, por ejemplo, ahí. Si el número se encuentra entre menos 100 y 100, ¿Cómo? Vení un poco, mostrarme cómo es más o menos.
Decime nomás y voy a escribir. Bueno, if el número. Voy a escribir aquí debajo para no descomponer este. Dale, dale. If menos 100. Ahí. Sí, menos 100 menor o igual al número y menor o igual a 100. O sea, uno al lado, así. Mayor entonces acá, ¿verdad? Ahí. Para mí era el otro lado, pero no sé. En realidad sí se puede, porque lo que va a hacer es va a evaluar toda esa línea. El lenguaje se va a evaluar toda esa línea y va a salir un cálculo de eso y de ese cálculo te va a hacer. ¿Y te funciona? Sí, funciona. Dale un poco en menos 99. O sea, te funciona el código que hace. Vamos a probar. Dale un poco menos 99 para ver si te funciona tu código. Sí, el número está comprendido entre menos 100 y 100. Pero es menos 99. Acá está 100. Va a continuar hacia acá. Va a ser en realidad tiene que ser desde menos 100 hasta 0. De 0 hasta 100. Menos 101. Vamos a menos 101. Cambiarle por este, así como está acá. Prueba un poco si esta condición te vale. Así ponerle poco. Tendrás que pensar nomás, en realidad evalúa eso y no te va a dar error el lenguaje C. Esa es la diferencia con otros lenguajes, que los otros lenguajes lo que busca dentro de los if o dentro de los while es una condición, y acá lo que busca es una expresión de un cálculo matemático, una relación o un cálculo matemático. Entonces si tu cálculo matemático hace algo y te va a evaluar. En otros lenguajes, ¿cómo se hace? Por ejemplo, en los estilos tipo BASIC o cuando estás aprendiendo programación, tienen que hacer el cálculo primero y de ese resultado, el resultado es igual a tu expresión matemática. Calcula eso, guardas el resultado y preguntas si el resultado es igual a lo que vos estás queriendo. En el lenguaje C vos podés eliminar ese cálculo de resultado que está arriba, metes dentro de tu if y te va a evaluar. Esa es la diferencia. Acá puedes hacer de esa forma también, por eso el compilador no te va a dar error cuando vos haces algo como lo que estás haciendo, como lo que hiciste aquí, porque él va a tomar como un cálculo numérico eso. Bueno, acá entonces vamos a poner esta en rango. En rango más o menos 100 vamos a ponerle. Más o menos 100. Otra pregunta. Que el número sea impar o impar, ¿ok? Ese talón en la pizarra que ya pusimos. Si número mod
2 es igual a 0, entonces es par. Es par. Y acá a este if le agregamos el else. Le agregamos el else. Y abrimos el bloque que está acá. Y aquí ponemos que va a ser impar. Code es para imprimir. Para leer. Ya del lenguaje C. O el read de leer. O leer. El scanf es un poquitito más complicado. Y el print del lenguaje C es un poquitito más complicado. Porque tiene unos formatos y hay que cumplir esos formatos. Eso está por el tipo de datos. Cuando vos pones leer, inclusive tenés que poner leer del tipo de datos. Por ejemplo, si vos lees y le pones que es de tipo entero, entonces no te va a leer con coma. Y hay que agregarle un ampersand al scan del lenguaje C, porque en realidad lo que hace es una llamada a un puntero de tu área de memoria. Es un poquitito complejo si así uno va a explicar eso, ¿verdad? Pero como nuestra materia se enfoca más en C++, entonces estamos viendo ese punto de vista. Pero si estuviéramos en el lenguaje C, en vez de sin y code, vamos a usar print para imprimir y scanf para la lectura. Esos son los comandos que se utilizan. Y opcionalmente hay una lista de lectura de la consola. Lectura de la consola. Como el famoso input. Es input y output. Entonces, el output sería el code y el input sería el sin. Sí. Bueno, acá ya entonces ya tenemos par e impar, ¿ok? Ese es el aire que hace el ruido. No, más frío. Este es el que dijo el compañero. Ahora, si el número es múltiplo de 4 y se puede dividir por sí mismo. Y la unidad. ¿Cómo? Profe, ese puede hacer, por eso yo no entendí cómo hacer. Este puede. Lo hice luego. No, vamos a hacer nomás por lo más simple que dividir entre 4. No, y sí, pero ¿y después? Y el otro es pura matemática nomás. Todo número es divisible entre sí mismo. Sí. No me lo puedo. Pero yo, por ejemplo, yo hice el código y le puse 9 y me dice que cumple. Y no debería ser... ¿Cómo hicieron esa cinta? ¿Cómo me hiciste? El número múltiplo es directamente colocar mod 4. Así hicieron, ¿verdad? No. ¿No? Ah, Un número múltiplo de 4 es con el mod. Ese no es el... ¿Y ese no es? Sí, pero para que sea divisible tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 4 igual a 0. Sí. Y eso no va a poner. No, está preparado no para ir jugando con eso, pues no sé. Sin número. Mod 4 es igual a 0. Y ahí nomás vamos a dejar. Ese número va a ser divisible entre 4 o múltiplo de 4.
Si el número es mayor o igual a 35 y menor a 100, es parecido a los otros. Escribo nomás esto para copiar esto que está acá. Hasta el 5 ya. El 4. Sí. Ahora es No sale. A mí no me sale. Ahora. ¿Cómo pusiste? Si el número es mayor o igual a ¿cuánto? Número dividido porcentaje 4 no vamos a poner. Igual a 0. Javi. Acá. Ya, acá ya, perdón. ya. Sí. Olvídense, no dije nada. Bueno, diferente. ¿Así? Quiero que se fijen que lo que estábamos usando en casi todos los casos es el AND, ¿está? Y el último va con, ven que está marcado en amarillo, con O. Ahí lo que vamos a usar OR. En este que está. O sea que todo lo que estuvimos viendo es AND y este último es con OR. ¿Para qué sirve este ejercicio que vimos? Es para verlos para ver el caso de if, cómo usamos if y cómo usamos and y or. Para eso sirve. Pueden copiar nomás así los bloques que están acá. Ya. Número es mayor a 50. Entonces aquí le quito el igual. Mayor a 50. O le ponen or. Menor a 60. Este return, ¿para qué servía? Como el lenguaje C es un programa que usa funciones, al inicio del main van a encontrar que dice int devuelve un valor. Entonces, el return será cuando el programa termina de forma satisfactoria. ¿Sí? ¿Cómo se escribe para usar mod? ¿Cómo te recomiendas el tipo? Este es el mod, El porcentaje. el porcentaje, este que está acá. Este viene a ser el mod. ¿Y escrito cómo? No hay. Ah, entonces lo pones en porcentaje, Sí, ¿verdad? sí. Ok, gracias. Okay. Creo que en el PowerPoint está una lista, una tablita donde están las funciones matemáticas más comunes y el mod está con ese porcentaje. Ok, gracias por... ¿Ya? En algunos lenguajes colocan mod o módulo, entonces
tienen eso. Pero en el caso del lenguaje C y sus derivados utiliza el tanto por ciento como el módulo. Vamos a compilar y vamos a ver si tenemos errores. Build and run. Vamos a ver si hay errores. Si tienen errores les queda marcado en color rojo o en alguna que otra forma. No, pero ese es el factorial. El factorial yo me toco, ¿no? Sí, eso lo doy por afuera del corte. Sí, eso. Porque no hay imprimir. El antivirus siempre me molesta porque es un archivo nuevo que crea en el sistema operativo. Tiene que dar el módulo entre 4. Acuérdense de ponerle a cada línea el punto y coma que le corresponde. Muy bien. Veo que algunos ya están haciendo otros ejercicios. Sí, Y desde aquí pasa a mí me sirve, ¿no? Mira, y me das, y tu variable es igual. vamos a dar El lenguaje C y C++ y otros lenguajes son case sensitive, es decir, que son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Por lo que si ustedes definen, por ejemplo, la variable NRO, que es el número, entonces significa que todo está en minúscula y eso es el nombre de la variable. De repente algunos lenguajes les permiten a ustedes colocar en algunas partes en mayúscula y en algunas partes en minúscula, o colocar, por ejemplo, algunas partes en mayúscula y otras en minúscula. Por ejemplo, si yo pongo así NRO, acá me va a dar error porque yo definí todo en minúscula. Entonces tienen que llamarse de la misma forma. Voy a compilar y ejecutar de vuelta. A ver. Y eso me va a dar error. Entonces vuelvo a compilar eso. Y se van a dar cuenta que en esta línea se me quedó el error. ¿Por qué? Porque no existe esta variable NRO, que es diferente a este que está todo en minúscula. Son las cosas que de repente al tipear uno puede equivocarse. Después de la presión del punto y coma en el renglón 5, ya el sin ya es un nuevo comando, ¿verdad? Por más que no haya puesto en el renglón de abajo. Sí, el punto y coma te asegura que vos puedas anidar eso. Entonces te permite colocar varias líneas ahí. Es diferente a otros lenguajes que en vez del punto y coma tiene la tecla Enter que baja abajo. A eso en informática se le llama token, porque los compiladores van y encuentran una línea. Su final de línea de algunos lenguajes es el Enter, entonces él considera este. Y en el lenguaje C y en el Pascal o Delphi y otros derivados, su token de fin de línea es el punto y coma. Entonces ese le indica una línea. En Python también. Entonces, sí, también es con punto y coma cada línea. Sí. Sí. Solo que la diferencia es que la indentación del Python es bastante peculiar, porque tenés que ponerle, por ejemplo, dentro del if o del while, tenés que ponerle 2 puntos ahí, le das enter y la herramienta automáticamente te indenta, por si no tenés que indentar a mano, pero automáticamente tienes una forma así
ya predefinida para definir. Le voy a dar begin, por ejemplo. Sí, begin y end para indicarle el inicio del fin. Acá el begin y el end, ¿cuál es? Las llaves, ¿ok? Eso estuvimos viendo en la clase anterior. Cuando tenés una sola línea, cuando no hace falta poner ni begin. Exactamente, ahí los compañeros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que si tenemos if con una sola línea no hace falta colocarle un inicio y un fin. Okay. Eso es importante para poder ubicarse, porque a veces el código no es de ustedes y es de otra persona. O encontraron en algún libro o en alguna parte de internet y quieren usar eso. Y de repente no saben esta línea que hace acá. ¿Es parte del bloque que continúa abajo o es independiente? Entonces, si es de una sola línea, acuérdense que no lleva inicio. Acá también es así, en C++ también se puede poner un if con una sola línea. Sí, y le quita, no lleva, podés colocarle las llaves, pero podés omitir también las llaves, y es de una sola línea eso. O sea, vamos a ver un poco una parte que es de una sola línea. ¿Hay alguno que es de una sola línea de nuestras preguntas? Este, por ejemplo, es de una sola línea. Dice code mayor a lo que sea, ¿verdad? Y termina ahí. Entonces ustedes pueden quitarle este y quitarle este, ¿ok? Igual les va a compilar y está bien, porque tiene una sola línea. En el caso del Python, depende solo de la indentación. Si vos tenés un if, lo que le continúa y lo que está dentro de ese if tiene que ir indentado hacia la derecha, ¿verdad? Y si vos pones hacia la izquierda no está dentro de ese bloque if, lo que sea, o while, lo que sea. Entonces depende de la indentación. Eso es algo bastante peculiar en ese lenguaje, ¿verdad? Si es que puede estar Sí. Si es que puede estar ¿Cuál? y el no quiero ver. Yo tengo una pregunta. Ya. Si es que por ahí el cliente pide que muestre en pantalla el número ingresado, ¿cómo se puede escribir? Por ejemplo, pongo iniciado, el número ingresado es la llave esa en line. ¿Cómo puedo asignar a mi... Así directamente vamos a poner. No, acá, vos querés colocar acá seguidamente tu número ingresado, ¿verdad? Sí. Entonces poner acá, por ejemplo, acá con el code puedes bajar un code debajo o puedes anexar tu code. Sí. O sea, podés crecer en la línea del code o podés hacer un code uno debajo de otro. Solo que tu end line tiene que estar al final. Sí. Entonces aquí puedes poner, por ejemplo, de esta forma. El número, vamos a poner nomás el número. ¿Cómo se puede hacer un enter? El número, y ahí ponen el número, ¿verdad? El número, cierran la comillita acá, ahí. Oh. Y acá pones tu número. ¿Cómo se llama tu número? NRO. ¿Se entiende? Así. Y acá vas a dejar un espacio para que se vaya entendiendo, ¿verdad? Vos vas armando cómo querés tu línea. Y cuando querés que termine, le das el endline que es para bajar abajo. Ok, entonces... Puedes escribir, el número es, el número ingresado es... el nombre de tu variable y otra el símbolo y después Sí. el line. Ya. Cada simbolito de la flechita va indicando que se va hacia la salida y se va anexando uno detrás de otro. Eso es lo que va indicando esto. Pueden salir a receso ahora un ratito. Y después, bueno, ahora vamos a hacer entonces el algoritmo de factorial, que es uno de los ejercicios. Este queda igual, vamos a leer un número, entonces ingresa el número, este queda igual, y todo el resto vamos a borrar.
Pero ¿cómo es que son Este va a ser el algoritmo factorial. Acá podemos colocar barra barra y este va a ser factorial de un número. Okay. El include va igual, el using namespace std, el bloque principal. Dentro del bloque principal vamos a crear la variable que se llama nro. Vamos a ingresar ese número hasta ahí. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una variable que se va a llamar factorial y le asignamos un valor 1. Está bien. Y ahora entramos en el ciclo. Fíjense lo que podemos hacer. Es algo bastante peculiar del lenguaje C, esto que está acá, ¿no? Ustedes pueden definir la variable inti con su valor inicial igual a 0. Le dan punto y coma. Esto pueden hacer. Pero si van a definir, por ejemplo, 1 n veces un ciclo for, que es un ciclo desde, también pueden definir de esta forma. Pueden definir un for aquí. Abren y cierran paréntesis, escriben int, cuál es la variable, y le asignan el valor de 1. Entonces nuestro desde va desde 1, acá tiene que terminar con punto y coma, y acá viene la condición. Este es el valor inicial de nuestra variable que empieza en 1. Nuestra condición es mientras y, nuestra variable y minúscula, sea menor o igual a cuánto, al número que estamos leyendo. Ahí va otra vez el punto y coma. Esta es la condición. Entonces acá tenemos nuestro valor inicial, nuestra condición de fin, que es a nuestro hasta, y este es el incremento. Este es lo que tenemos que colocar acá, y más. En el lenguaje C se puede escribir de esta forma: i es igual a i más 1, está bien, pero se acostumbra a colocar i más de forma resumida. Entonces i más, que significa incremento a 1. Y ahí abrimos la llave y hacemos factorial. Es lo que hay en factorial por i. Ahí. Voy a verificar un poco un ratito su sintaxis. Ok, ya está. Y aquí imprimimos el factorial. Code. Entonces ahí está. Acá hacemos el cálculo del factorial. Cuando es de una sola línea también pueden eliminar esta llave que está acá, o bien colocar esa llave y juntarla en una sola línea. Entonces va a ser lo que hay en factorial por el valor de i. Probamos, a ver, compilar y ejecutar. Ingresa el número de 5, su factorial es 120, ¿ok? ¿Pueden copiar ese? Si a alguien le falta ese para que tengan el factorial.
¿Me quieren ayudar para hacer de forma decremental? ¿Ok? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que este número no empieza acá en 1, sino empieza si es 5, empieza desde el 5, entonces es nuestro número que está acá, NRO, ¿ok? Y acá nuestra condición lo que varía, voy a ir desde 5 hasta 1, ¿verdad? Mientras I sea mayor mientras I sea menor o igual a 1. Vamos a probar así. Okay. Y aquí, en vez de más, tiene que ser menos. ¿Ok? Y probamos. 5, vamos a ver si da 120. Da cualquier factorial es 1, dice. ¿Qué está mal acá? Mi condición lo que está mal, ¿verdad? Y dice, a ver, y tiene que empezar en 5. Nuestro valor de I empieza en 5. Ahí está. Sí. Cuesta un poco a veces encontrar, porque a veces su inverso, la forma de pensar. Okay. Bueno, esa es de forma decremental. Hasta ahí entonces van a poder hacer ese ejercicio que tenga esa parte. Ahora voy a mostrarles un ejemplo genérico de cómo se define y se trabaja con un vector. Entonces, para que podamos hacer los otros ejercicios. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con vectores. Vamos a definir un vector y después le pueden quitar fotos a este para tener un ejemplo de cómo se trabaja con el vector. Vamos a hacer todo de tipo enteros todavía para no complicarnos. Este se va a llamar vector. Así voy a definir un vector. Cuando voy a definir un vector, voy a definir el tipo de datos del vector y cómo va a ser el nombre de ese vector. En este caso se va a llamar vector. Y cuántos elementos va a tener el vector. Entonces, para que se puedan entender, voy a escribir acá número, elemento, ¿ok? Si yo les digo, por ejemplo, crear un vector de 10 componentes, ¿qué van a hacer? Van a colocarle un número de 10. Si tiene 20 componentes, van a colocar 20. Ok. Bueno, pero a partir de ahí viene algo muy peculiar con algunos tipos de los lenguajes.
viene algo muy particular con algunos tipos de los lenguajes con respecto a otros, que algunos de los lenguajes por defecto la numeración del índice o subíndice de ese vector empiezan en 1. Por lo general, en algunos lenguajes, los que son de tendencia así basic empiezan en 1, y los que son de tendencia lenguaje C empiezan en 0, un valor anterior a eso. En el caso del Python empieza con 0 también, porque Python se construyó a partir del lenguaje C. Entonces cuenta de 0 a 4 ponerle si eso de 5 Sí. Entonces empezamos a cargar desde 0 hasta 4. Entonces, si ¿Sí? vos crees que, por ejemplo, agregando cada vez más valores al vector, ¿el vector es expandible? No. Bueno, como es un lenguaje de tercera generación, ¿verdad? Por defecto no se puede agregar. Por defecto no se puede agregar. Es estático. Cuando vos definís 100 componentes, ya no se puede agregar 101. Nos da algo que se llama Stack Overflow, que está fuera de rango, o en inglés que está fuera de rango. ¿Hay alguna solución? Hay alguna solución, como el lenguaje C es un lenguaje orientado a objetos, y como existen librerías, hay algunas librerías que te permiten trabajar con listas enlazadas, y ahí puedes tener elementos que ya son elementos dinámicos. Si uno sigue algún tutorial de eso, va a encontrar la lista dinámica. Entonces esas listas ya se pueden trabajar de forma directa. Entonces, cuando alguna función le da agregar elementos, borrar elementos, y te vas así de forma dinámica. Pero eso ya lo maneja el lenguaje por defecto. Vos no te encargas de decirle tanto espacio que... Ya vamos a llegar a eso. Sí. En el lenguaje C estándar se puede trabajar haciendo eso con una función que se llama malloc o calloc, y se definen espacios de memorias adicionales, pero se trabaja con punteros, y son un poquitito más complicados porque vos tenés que hacer todo el trabajo por tu cuenta, de asignar un espacio de memoria. Cuando vos introducís un elemento, ahí tenés que apuntar a ese y el otro que le apunta al otro. Entonces es manual ese trabajo. Pero en el tema de las listas o las listas enlazadas, vos le decís agregarme en una lista y él te agrega donde vos querés, vos te desobligas. De hecho hay lenguajes que son de tipo listas, ¿verdad? Y esas no requieren luego hacer ese trabajo. Las memorias son dinámicas, ¿okay? Bueno, para el caso de los vectores, entonces nosotros definimos cuántos elementos van a tener. En este caso va a tener 5 elementos, ¿ok? Y después viene el tema de la asignación y lectura. Podemos asignar, que es lo más normal, dentro de un ciclo desde, o dentro de un ciclo for, ¿ok? La mayoría de los lenguajes tienen esa posibilidad de agregar en un ciclo for. Hay compañeros que están viendo ahora MATLAB, ¿verdad? Ellos también. Bueno, también MATLAB es uno que su definición luego ya es laboratorio de matrices, y toda el área de memoria ya es una matriz. Pasa lo mismo con el NumPy en Python, que ya es una matriz, no es más... tu variable ya es una matriz, y ya no es un solo elemento de Ya un un conjunto ya de variables, ¿ok? Cuando querés hacer una variable única, usa un solo espacio en la matriz y ya está. Así mismo, ese es MATLAB y el NumPy. ¿Cuál es la ventaja de trabajar así? Es que la asignación de bloques de memoria es más grande. Imagínense que usted tiene que dibujar toda una pantalla de un juego, y en una variable ya le dan todo el bloque ustedes levantan desde el disco y colocan un mapa de bits. Colocan directamente en la variable, y la variable se despliega en la pantalla. Sí, entonces es mucho más rápido. O si no, ¿qué tienen que hacer? Tienen que dibujar píxel por píxel, que es un área específica. Entonces van a ir dibujando así. Entonces eso es muy lento. Entonces por eso existen lenguajes que le permiten mover bloques muy grandes en la memoria o descargarlos. Entonces para eso sirve. Está el NumPy, que es para Python, y el MATLAB, que es de hecho la asignación de variables. Cuando uno le dice A es igual a B, él no te asigna un solo elemento, sino ya te asigna todo un bloque. Entonces la misma cosa, si querés mostrar un gráfico o lo que sea,
mostrar directo. O si quieres mostrar toda la matriz, mostrar directo. Eso es la ventaja con respecto a esos lenguajes. Cuando yo estaba dando clases de algoritmos, había alumnos que recorrían los vectores, pero me ponían así, en una sola línea, sin incluirle en un ciclo desde. A eso es lo que quería llegarme. Y yo le decía, si usaban MATLAB, sí, eso es válido. Pero si vos estás dando clases de algoritmos, me tenés que poner tu recorrido de vector dentro de un ciclo desde, porque se va uno a uno del elemento. Si yo voy a recorrer gráfico, va a ser píxel por píxel, punto por punto. Entonces, así trabajan la mayoría de los lenguajes tradicionales, excepto los que te permiten mover bloques. Entonces, nuestro recorrido para leer o para cargar va a ser elemento por elemento. Y lo que se hace generalmente es en un ciclo desde las lecturas o en un ciclo desde la impresión o los cálculos, ¿ok? Ahora voy a asignar un valor aleatorio. Vamos a suponer que nuestro vector se llama vector así como está definido. Y en la posición 0 del vector, que es su primer elemento, así como está ahí, voy a asignar un valor de 10, ¿ok? Así, de esta forma, ¿ok? Y así sucesivamente van a ir cargando valores. Prueben esto con sus 5 elementos del vector, ¿ok? Este es 0, este es 1, este es 2, este es 3 y este es el 4. Va de 0 a 4 y son sus elementos que tienen ahí. Así van a asignar sus elementos, ¿ok? Y si quieren imprimir, por ejemplo, si quieren hacer un cálculo, pueden incluir algo como esto. Se puede usar de lectura y escritura, entonces aquí pueden poner de vuelta vector de 3, cualquier posición del vector, y pueden hacer cálculos acá por 2, por ejemplo. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Vector es el nombre de tu vector? Vector es el nombre de mi vector. Así nomás le puse para poder acá defino un vector que tiene 5 elementos y el tipo de datos es de tipo entero. Pensé que la palabra vector era reservada y No. definía que... Ok. Bueno. Entonces cuando cualquier variable vos le asignás entre corchetes un número, ahí se convierte en número. Sí, ahí se convierte en número. Así mismo en Python. Yo en vez de poner el número de elementos, ahí puedo poner directamente El número que vos querés. Yo puse nomás así para que ustedes entiendan que lo que se carga ahí es el número de elementos. Porque vos podés pensar que el número de elementos, vos decís, empieza en 0. Y yo digo, tiene 5 elementos y pones un 4 ahí. Y te va a faltar un espacio de un elemento. ¿Se entiende? Solamente para entendernos. Bueno, y ahí definen entonces eso y tienen ahí. Entonces ustedes pueden hacer de lectura y escritura. En este caso, asignar un valor es de lectura, ¿ok? Y cuando, digo al revés, cuando ustedes están cargando valores, están asignando a ese vector. Y cuando ustedes usan de lectura, evidentemente sería esta parte. Cuando ustedes están leyendo un valor de ese vector y hacen algún cálculo con eso. Ahí pueden hacer también Sinicode. Pueden leer, pero que van a leer solamente un elemento del vector, no pueden leer todo el vector. Porque es lo que dijimos hace rato, ¿verdad? No es un lenguaje que nos permite leer un bloque ni cargar un bloque. Solamente nos permite asignar un valor. Entonces, por ejemplo, puedo cargar en la posición 0 de ese vector algún valor, ¿está? O puedo cargar en la posición 4 o 5, lo que sea. Así. Y cuando voy a mostrar eso en la pantalla, va a pasar lo mismo.
Entonces se entiende cómo funciona el lector. Creo que es lo mismo que vimos en algoritmo, con la única salvedad es que empieza en 0. Y no sé si vieron ustedes con paréntesis o con corchete. Eso es lo que no me acuerdo. El PCI, ¿cuál ustedes le permitían en corchete o en paréntesis? Creo que aceptaba cualquiera de ellos. En paréntesis. Bueno, en el PCI yo creo que probé y me funciona con corchete y con paréntesis es indistinto. Pero en el lenguaje C, en este lenguaje que estamos usando por lo menos, es corchete en vez de paréntesis. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y ahí tenemos las lecturas y las escrituras. Pero ¿qué se hace generalmente? Como no vamos a leer ni nos vamos a imprimir uno debajo de otro, lo que generalmente se hace dentro de un ciclo desde, entonces ponemos así. For int y igual a 0. ¿Por qué empieza? ¿Por qué 0 y no en 1? Porque el primer elemento es 0. Si alguno quiere hacer un jueguito, ¿verdad? Pueden empezar en la posición 1, pero su número de elementos va a ser n más 1. Y va a jugar, yo digo nomás, por ejemplo, si quieren hacer un algoritmo y no quieren trabajar con la posición 0 de elementos, van a crear el número de elementos, pero va a ser más 1. O sea que si yo tengo 5 elementos, voy a crear más 1, 6. Y voy a trabajar desde el 1 hasta el 6. Y el 0 voy a dejar ahí libre, no voy a tocar. Va a estar de banda. Eso es otra cosa que se puede hacer para algún algoritmo que necesitan pensar menos y hacer menos tipos de cálculo. Por ejemplo, para recorrer la diagonal principal y secundaria hay una fórmula que se puede aplicar. Sí, eso. Pero no le va a servir acá en el lenguaje C porque el algoritmo está preparado para la posición 1 del vector. O sea, vas a tener que modificar tu algoritmo para que puedas llegar a eso. Si no querés pensar demasiado, entonces agregar más una posición del vector y trabajar con eso. Una solución fácil. Pero tenés que esconder nomás ese valor 1 o sea, el valor 0 que no se vea, porque si no va a crear problemas. Lo que hacemos entonces es recorrer desde el primer elemento, que es 0, y el número sea diferente al número de elementos que tienen acá, o 5 directamente. Y este es y más. Y acá pueden hacer dos cosas. Acá pueden leer en dónde van a leer, en esa variable que se llama vector. Ahí van a cargar en la posición y pueden imprimir también. O pueden hacer algún cálculo también acá.
Ahí les dejo para que copien eso. Pueden quitar una foto de eso para tener un ejemplo de esa parte. Entonces, podemos asignar a mano esos valores. ¿Está bien? Podemos asignar a mano esos valores o podemos hacer un cálculo con eso. Pero en general lo que vamos a hacer es dentro de un ciclo for o un ciclo desde nuestras lecturas, nuestros cálculos y nuestras impresiones. ¿Está bien? Que es lo que generalmente más se hace. Dentro del examen o dentro de las prácticas lo que vamos a hacer no es probablemente leer con teclado. ¿Puedo cambiar el código? ¿Si les parece? Ya quitaron la foto, ¿verdad? Okay. Lo que probablemente vamos a hacer es esta forma, que es mucho más fácil para nosotros para poder hacer los ejercicios. Cuando nosotros definimos ese vector, no hace falta que precarguen esos valores de esta forma porque es bastante largo, ¿está bien? Lo que probablemente vamos a hacer es de esta forma. ¿Hay forma de importar el número random? Hay una para cargar, eso, se puede hacer eso. Podemos generar valores randómicos de un rango para poder hacer en nuestro ejercicio, ¿verdad? Y la otra forma es preasignar de esta forma, separando con comas. Sí. Sí. Para no leer así, para no hacer esto que está acá, lo más normal es que trabajemos de esta forma. Ahora quiten otra vez foto y esta va a ser la forma que vamos a trabajar. Porque al final nosotros vamos a ver los algoritmos y para trabajar no hace falta que leamos o para hacer la ejercicio para probar no hace falta que ustedes lean por teclado entonces vamos a precargar esos valores. Lo que tienen que hacer entonces es abrir una llave y cada valor van a ir separando con coma. Eso es lo que van a hacer. Y como pueden darse cuenta, está más o menos esos números que se cargó ahí en el orden en el que están ubicados los vectores, que va desde 0 hasta 4. El nombre del vector acá es genérico, pueden ser cualquier nombre del vector que ustedes quieran darle, no necesariamente así ese nombre que está ahí. Puede ser, por ejemplo, si van a cargar notas de alumno, entonces se puede llamar, el vector se puede llamar nota. Si van a hallar temperaturas, el vector se puede llamar temperatura. Entonces, cualquier nombre que le puedan dar a eso. Si ustedes se van en el material, van a encontrar después aquí. La próxima clase les incluyo todos los ejercicios resueltos y voy a explicar más en detalle algunas cositas. Pero ahora ya les voy a adelantar algunas cositas que vamos a ir viendo. Para la parte de matemáticas, hay una librería que se llama mat.h o directamente CMAT, depende de cuál quieran usar. El de mat.h es del lenguaje C y tiene las mismas definiciones que en el C++, solo que en el C++ se llama CMAP y no tiene la terminación .h en el nombre del include de la librería. Y en el caso del C, tiene que escribirle map.h, esa es la diferencia.
Y las dos librerías pueden usar en el lenguaje C o C++. Están distintos, tienen la misma definición. Algo bastante notable es que, como son funciones matemáticas, quiero que se fijen que nosotros vamos a ver uno que es POW, que es básicamente la potencia. Y ahí en la hoja tienen cómo se desarrolla el algoritmo de potencia. A ver si ven acá. Tienen el algoritmo de potencia. De hecho, en la librería, eso está definido como doble. Entonces, la mayoría de las funciones matemáticas están definidas como doble, no como float, por definición que ellos hicieron. Casi es lo mismo, solamente que doble tiene mayor precisión y ocupa más espacio de memoria. Y nosotros vamos a hacer el algoritmo, pero vamos a hacer para enteros. Y después vamos a cambiar a flotante. ¿Cuál es la diferencia de hacer POW con enteros? Es que cualquier función matemática con enteros es más rápida con enteros que con flotantes o con doble. Entonces vamos a trabajar. Hay veces que nos van a necesitar, por ejemplo, potencias de 2 potencias de 2 se usa mucho en matemática binaria, ¿verdad? Entonces para electrónica y otras cuestiones que tengan que ver con potencias de 2. En ningún caso de eso nos vamos a requerir valores con comas, entonces podemos usar esta librería que sea de enteros. Pero podemos usar, por ejemplo, uno de potencia con coma si estamos trabajando con números como pi, por ejemplo, entonces, con números irracionales o con valores que tengan que ver con trigonometría. Entonces ahí sí, nuestro POW probablemente requiera el uso de valores con coma. Entonces depende de qué van a hacer. Antes en los juegos, como la matemática y las computadoras no estaban muy avanzadas, todo el procesamiento de juegos estaba todo hecho con un tipo de matemáticas que era con comas fijas, y esas comas fijas estaban hechas con valores enteros. Ellos predefinían en dos partes, uno que sea tu parte entera y otra con coma, pero los dos eran enteros. Trabajaban nomás así para que puedan después unirse, y de esa forma tenían una matemática mucho más rápida, porque antes las computadoras no eran muy rápidas y no sintiendo que eran coprocesadores matemáticos o no usaban tanto esos recursos, entonces hacían de esa forma. Entonces, para esos casos que requieran más velocidad van a usar con enteros. Pero hoy en día las computadoras son rápidas y tienen muchos recursos, probablemente si usan valores con comas flotantes no se va a ver mucho en los resultados. De hecho, existen computadoras que son paralelos y sus procesos son paralelos, y muchas empresas trabajan todavía con un solo núcleo porque el tiempo computacional para crear un programa que sea paralelo es mayor a un tiempo para uno que sea lineal, y la mayoría de las empresas que le importa el resultado y no tanto la calidad del software. Por ejemplo, acá en Paraguay probablemente el trabajo más grande para el desarrollo de software sean proyectos de gestión de empresas o que tengan que ver con control de stock, contabilidad o algo así. Ese tipo de cálculos no son muy complejos, entonces probablemente no van a requerir una computación en paralela que haga un proceso aquí y otro aquí. Entonces las empresas quieren ver resultados y probablemente no van a perder tiempo en generar ese tipo de código. Pero si alguna aplicación alguien quiere hacer para alguna aplicación de gráfico o alguna científica, entonces probablemente va a requerir ese tipo de cálculos matemáticos. Son para diferentes usos. Entonces la misma cosa pasa con el tema de matemática con coma o sin coma. Bueno, podemos dejar la clase hasta acá. Yo termino la grabación y les paso en el Drive. Sí. Antes que eso,